mi nombre es Andrea Vanegas y junto con mis compañeros Ingrid Serrano, Juan Daniel García, María de los Ángeles Ciosi, vamos a hablar sobre el ciclo del oxígeno. Iniciamos explicando un poco sobre lo que es el oxígeno. Y bien, como sabemos, el oxígeno es un elemento químico no metálico, normalmente gaseoso y sumamente abundante en nuestra atmósfera. Se encuentra en un 20,1% su volumen actual y el tercero más abundante del universo, luego del hidrógeno y el helio. Este es indispensable para la vida tal como la conocemos, en especial por su capacidad para formar junto al hidrógeno una molécula de agua llamada H2O. El nombre del oxígeno proviene del griego antiguo oxis, el cual significa ácido, y genos, producto generador, es decir, significa producto de ácidos, porque en aquellos tiempos se suponía erróneamente que los ácidos contenían un gran contenido de oxígeno y de allí su poder corrosivo. Bien, la reserva fundamental del oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera. Su ciclo está estrechamente vinculado al del carbono, pues el proceso por el cual es estimulado por las plantas es la fotosíntesis y se supone también la devolución del oxígeno a la atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario. Por otra parte, el ciclo natural del oxígeno tiene un notable interés directo para los seres vivos, la superficie de la Tierra, su conversión en ozono. Las moléculas de O2 activadas por las radiaciones muy energéticas de onda corta se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de O2 formando O3, es decir, ozono. Esta reacción es reversible de forma que el ozono, absorbiendo radiaciones ultravioletas, vuelve a convertirse en O2. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Ahora, para explicar un poquito el ciclo del oxígeno, como bien sabemos, el oxígeno se encuentra en el aire cerca de un 20,1%. Este oxígeno es respirado por nosotros, por los animales y por otros organismos. Como producto de esta respiración, nosotros producimos CO2. Y cada vez que el sol sale, por ayuda del sol, los árboles realizan la fotosíntesis, y lo cual, como producto o desecho de la fotosíntesis, obtenemos nuevamente el oxígeno. Es decir, el ciclo es repetitivo. Obtenemos el oxígeno, hacemos la respiración, producimos CO2 y los árboles con ayuda del sol lo convierten nuevamente en oxígeno. Lo mismo pasa en el agua, debido a que allí también hay plantas, se pueden encontrar algunas algas y estas sintetizan el CO2 producido por algunos animales que se encuentran allí, como los peces, etc. Y a continuación hablará mi compañero Juan Daniel. Bueno, mi nombre es Juan Daniel y les vengo a hablar sobre datos importantes del oxígeno. La fuente principal de oxígeno, O2, que mantiene la vida es la atmósfera. Existen dos fuentes significativas de oxígeno atmosférico. Una por desintegración de vapor de agua a través de un proceso mediado por la luz del sol, que se tiene que en esta reacción las moléculas de agua se disocian para producir hidrógeno y oxígeno. La gran parte del hidrógeno se escapa hacia el espacio y si este no escapara, se recombinaría con el oxígeno para formar de nuevo vapor de agua. La otra fuente de oxígeno es la fotosíntesis, que se activa con el sol desde que comenzó la vida sobre la Tierra. El oxígeno es producido por los vegetales verdes y es consumido tanto por los vegetales como por los animales. Debido a que la fotosíntesis y la respiración aeróbica implican la liberación y el uso del oxígeno de manera alternada, parece ser que ambas se equilibran entre sí, de modo que no llega a acumularse una cantidad significativa de oxígeno en la atmósfera.
No obstante, tenemos en la historia de la Tierra una cantidad de oxígeno que se introduce en la atmósfera. Este ha sido excedido en la cantidad consumida de la respiración, incluyendo todo lo de la materia orgánica y los procesos geológicos, tales como son la oxidación de las rocas sedimentarias, y una parte del oxígeno que se presenta en la atmósfera previene del desequilibrio entre la fotosíntesis y la respiración de las plantas, ya ocurrida antes en el pasado. La materia orgánica que no se descompone en forma de combustibles fósiles o carbono, tanto como las rocas sedimentarias, representan un flujo neto positivo hacia la atmósfera. Todos estos comportamientos están relacionados realmente a través de la fotosíntesis. El oxígeno también es biológicamente intercambiable en algunos compuestos. Si quieres, pasa a la diapositiva, por favor. Tales como los nitratos y sulfatos, que los organismos transforman en amonio y sulfuro de hidrógeno. Su circulación en el ecosistema es compleja. Como constituyente del dióxido de carbono, circula por todo el ecosistema. Una parte del dióxido de carbono se combina con el calcio para formar carbonatos. Y el oxígeno se combina con compuestos de nitrógeno o nitratos, junto con el hierro para formar óxido de hierro y otros minerales. Para formar varios óxidos, en estos estados, el oxígeno es temporalmente retirado de la circulación. En la fotosíntesis, el oxígeno liberado se separa de la molécula del agua, luego reconstituido en agua durante la respiración vegetal o animal. Y parte de este oxígeno va a la atmósfera y se reduce a ozono O3. Acá los dejo con Ingrid. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la importancia del oxígeno. Seguramente muchos de vosotros sabemos que el oxígeno es importante para vivir, siendo necesario para la respiración de los seres vivos, no solo en la que respecta en la respiración pulmonar de los animales y las personas, sino también lo relativo a la respiración celular, que permite su nutrición, formación de nuevas células y todo lo relativo al funcionamiento celular. Que tengamos una buena relación de oxígeno para respirar se lo debemos agradecer a las plantas, que en el proceso de fotosíntesis permiten transformar el agua junto con la absorción del dióxido de carbono, un gas bastante tóxico que está presente en el aire, en el oxígeno que tanto necesitan nuestros músculos, eliminando el gas tóxico mencionado, que por el contrario no puede causar serios trastornos a la salud, sobre todo si lo encontramos en cantidad. Es por ello que es necesario tener la constancia de poder brindar agua de riego a las plantas, ya que no solo nos permite dotar el ambiente de una buena cantidad de oxígeno necesario, sino que también permite su reproducción y desarrollo, siendo inclusive recomendable contar con una planta en nuestro ámbito cotidiano, desde nuestro hogar hasta el último lugar de trabajo. Los dejo con mi compañera. En muchas industrias, el uso de oxígeno en lugar de aire puede aumentar la producción de capital y la eficiencia, permitir el proceso de captura de carbono, usualmente utilizado en calderas y calentadores industriales, tanques de fermentación industrial y procesos de gasificación para aumentar la productividad. En la refinación, el oxígeno se utiliza extensamente en las refinerías para incrementar la capacidad de las plantas de cráneo catalítico fluido, las unidades de recuperación de azufre y para mejorar la operación de tratamiento de aguas residuales. En tratamiento de aguas, el oxígeno se emplea como gas industrial que puede complementar e incluso reemplazar el aire en el depósito de aeración para maximizar la capacidad de tratamiento, minimizar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, reducir al máximo el olor y la espuma, así como aumentar la flexibilidad. También se utiliza como gas de alimentación para generar ozono en la desinfección del agua. Este también puede ayudar a la soldadura y la fabricación de metales, pues el oxígeno se usa como gas de corte por plasma, como gas auxiliar para corte con láser y en algunas ocasiones se agrega en pequeñas cantidades a los gases de protección. Los contaminantes en el ciclo de oxígeno, pues,
Pueden ser agentes contaminantes ajenos al medio. Esto causa una inestabilidad y daño en el ecosistema, alterando de forma nociva el estado natural. En el ciclo del oxígeno, la capa de ozono es afectada por contaminantes que la deterioran, como lo son los CFCs, óxidos de nitrógeno, halones y el metilcloroformo. Pues como conclusión, podemos decir que es importante mantener el equilibrio del ciclo del oxígeno. Si es alterado, ocasiona daños en los ecosistemas, porque depende de la cantidad de oxígeno disuelto en el mar, la existencia de la vida marina y la cantidad en la que se encuentra en la atmósfera para la existencia de la vida terrestre. De igual manera, para el CO2 y el O3 es importante realizar gestiones como